Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues más de lo mismo, lo que viene sucediendo en el fútbol español año tras año. El comité de apelación ha admitido, por lo menos parcialmente, que casi es totalmente, las apelaciones del Atlético de Madrid, y la sanción que le cae al equipo colchonero es un partido de cierre parcial de una grada y una multa de 3.000 euros. No sé qué calificativo utilizar, si vergonzoso, si lamentable, si atraco, si... no sé, creo que me faltan las palabras. Si con esto quieren acabar con los energúmenos salvajes y con el racismo en el fútbol español, lo llevamos claro. Porque esto no hace que el Atlético de Madrid tome medidas. ¿Qué es una multa de 3.000 euros? ¿Qué significa un partido sin un trozo de grada? Absolutamente nada, eso no es sanción. Eso es un puro simbolismo, sin más, que no va a ningún sitio y que no sirve para nada. Si queremos erradicar el racismo y que jugadores como Vinicius y tantos otros jugadores de color que hay en el fútbol español puedan ir a jugar a los campos de fútbol sin recibir insultos por su color de piel, así no lo vamos a arreglar. Me parece realmente vergonzoso. Además, cuando hace poco se había comentado, la ministra, creo que había sido, que había dicho que la sanción iba a ser ejemplar. Si a esto le llaman ejemplar, que baje Dios y que nos lo explique, porque yo no lo entiendo. Un partido y 3.000 euros. 3.000 euros para Atlético de Madrid es lo que viene siendo unos 5 céntimos para el bolsillo de un español medio, podemos decir, más o menos, unos 5 céntimos. Es el esfuerzo económico que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Y luego que durante un partido dejen la grada vacía de 4 energúmenos, pues me parece que la sanción es auténticamente de risa. ¿Qué se consigue con esto? Pues con esto consigue, y si no, tiempo al tiempo, lo voy avisando en este vídeo. Lo que se consigue con esto es que llegarán en breve nuevos sucesos racistas en diferentes campos. ¿Por qué? Pues porque cualquier equipo le va a dar exactamente igual tener un grupo de salvajes que insulten a los jugadores del equipo contrario, porque saben que les va a caer 3.000 euros. Porque estas cosas, ya sabéis cómo es, sientan jurisprudencia, ¿no? Es decir, si al Atlético de Madrid solo le sancionan con 3.000 euros, lógicamente los demás equipos dirán, pues ¿por qué a mí me sancionas con más? Cuando hubo insultos racistas, cuando hubo lanzamiento de objetos, cuando hubo absolutamente de todo. Simplemente el hecho de que padres con hijos, padres del Atlético de Madrid, abandonaran el campo con sus hijos, para que estos no vieran los sucesos lamentables que se estaban produciendo en el terreno de juego, solamente con eso la sanción tenía que ser ejemplar. Porque el fútbol, como nuestra sociedad, depende de nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes, lo que reciben, el mensaje que reciben con esto, es que tenemos manga ancha y tenemos campo libre para hacer lo que nos salga de las pelotas. Y puedo ir al campo a decir salvajadas, puedo ir a tirar mecheros y puedo ir a hacer lo que me dé la gana, porque no va a pasar absolutamente nada. Como mucho, nos cerrarán un partidito y nos pondrán una multita que equivale a una semana de cafés de la junta directiva del equipo. Entonces, cuando nos preguntamos ¿por qué pasan todas estas cosas en el fútbol español?
Pues aquí tenéis la respuesta. Cuando nos preguntemos por qué nos van a quitar la final del Mundial del Bernabéu, aquí tenemos la respuesta. Y cuando nos preguntemos por qué puede peligrar el Mundial para España, aquí tenemos la respuesta. Esto es todo un conglomerado, lo que comúnmente se denomina una mafieta de amigos por aquí, colegas por allá, para que todas estas cosas queden ahí y el fútbol español siga intocable. Que los campos se sigan llenando, generando ingresos, pase lo que pase. Así está el fútbol español. Así funcionan las instituciones del fútbol español. Ahora, eso sí, a ti como ciudadano, que no se te ocurra cometer el más mínimo delito por ahí, el más mínimo, cualquier cosa. No se te ocurra ir a un gallinero en un pueblo, robar un pollo, porque lo más probable es que acabes en el turullo. Estas son las leyes en España y estas son las trampas legales que hay. Y luego queremos que las cosas funcionen. Queremos tener un deporte limpio, sano, un deporte de valores. Y luego hacemos estas cosas. Repito, apelación, 3.000 euros de los, creo que eran 50.000 o 55.000, algo así, que había inicialmente, que ojo, ya me parecía una suma irrisoria para alguien como un equipo puntero de primera división con el presupuesto que tiene, que eso es lo que hay que valorar. Ya me parecía ridícula la cantidad y me parecía ridículo 3 partidos, ¿no? Pues como nos parecía ridículo, lo rebajan a 1 y 3.000 euros. Lo dicho, si queréis que los clubs metan mano para sacar a estos salvajes y a estos descerebrados de los campos de fútbol, sanción, 20 partidos con la grada vacía, entera, y pasta, 5 o 10 millones de euros. Ya verás tú como la directiva del equipo toma medidas. Ya verás tú como ninguno de esos tíos vuelve a pisar el Metropolitano. Ya verás tú cómo se soluciona el tema de la violencia en ese equipo. Y en consecuencia, en el resto de equipos. Ahora, claro, aquí se dice que cunda el ejemplo, ¿no? Si tú eres de la Real Sociedad, el Betis, el Málaga, el Oviedo, el Burgos, el Toledo o el Córdoba, y tienes 4 salvajes en la grada, que un día pues les da por tirar algo al equipo contrario, y les da por insultar a los jugadores del equipo contrario, y les da por lo que sea, estás muy tranquilo, porque sabes que no hay problema, no hay peligro. La sanción va a ser mínima. Así nos hacen las cosas, queridos dirigentes. Y así nuestro fútbol está donde está. Así en estos momentos no tenemos elecciones a la vista. La FIFA y la UEFA preocupadas por ese tema. No hay presidente. El follón que se montó con lo de la Jenny Hermoso, todo lo que se ha montado a partir de ahí está sin resolver. Está todo patas arriba. Esto es un puñetero desastre. Lo miremos por donde lo miremos. Y este es el fútbol español. Y lo peor es que cuando se habla del tema como el racismo, por ejemplo, entras en los foros, entras en Facebook, a ver qué opinan sobre el tema de los insultos a Vinicius. Y de cada 100 mensajes te encuentras 99 que le echan la culpa a Vinicius. Esa es la mentalidad española. Y ese es el racismo en España. Os aconsejo, os invito a que lo miréis, entrar en cualquier foro de esos. Vinicius. Y veréis que todos, el 90%, le echan la culpa a Vinicius. Visto lo de este comité, tampoco me extraña. Nada más, amigos. Un saludo y hasta luego.